Tengan ustedes muy buenos días. Damos comienzo entonces a este ciclo de enseñanzas, año 2025, con la clase número 11. Hoy día va a ser una clase, vamos a recordar básicamente lo que vimos las últimas 10 clases para que no tengamos mayor inconveniente aquellos que se van uniendo de manera paulatina. Vamos a ver el resumen de los grandes temas que vimos en los últimos, creo yo, 7 u 8 clases, que comienza en el capítulo 2, verso 1, al capítulo 3, verso 20. Y el apóstol Pablo, ahí en Romanos 2 y 3, sigue desarrollando su argumento en el que establece la culpabilidad universal de toda la humanidad frente a Dios. Creemos que la epístola a los romanos es, sin duda, hermanos y hermanas, una de las cartas más profundas, fundamentales y relevantes del Nuevo Testamento, y yo me atrevería a decir que también de toda la Biblia. En esta carta, el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ofrece un análisis meticuloso y exhaustivo de la justicia, la gracia y la salvación. Y en los capítulos 2 y 3 de Romanos, Pablo aborda, ¿cierto?, de manera magistral, obviamente que es así, por la inspiración del Espíritu Santo, aborda de manera incisiva la condición espiritual tanto del moralista como del religioso y también del judío, dándole un enfoque que desafía, creo yo, las percepciones superficiales de la justicia y la relación con Dios. Y surgen dos preguntas que yo al comenzar quiero hacerles a cada uno de ustedes. ¿Es suficiente la moralidad para ser justos ante Dios? La religión y las prácticas externas nos garantizan la aceptación divina. Bueno, creo yo que estas son algunas de las preguntas que el apóstol San Pablo plantea en estos dos capítulos y responde con claridad absoluta y contundente en estos dos capítulos. En este estudio, en este resumen, vamos a explorar cómo el apóstol San Pablo señala la verdad sobre la justicia divina, exponiendo que ni el moralista ni el religioso, el moralista en los capítulos 2, versículo 1 al 16, que el religioso, capítulo 2, verso 17 al 19, y el argumento judío que presenta, porque ellos se supone que ellos eran más exclusivos, del capítulo 3, versículo al 8, y en el fondo, todos estos personajes que están aquí, están concentrados en el 3, 9 al 20. El apóstol San Pablo emite, en cierta manera, el juicio de Dios, dice que no discrimina según apariencias externas, sino que examina, escuchen bien, los corazones de todos los hombres. Este análisis busca, creo yo, llevarnos a una reflexión más profunda sobre tres conceptos claros que vimos nosotros en los primeros 10 capítulos, o más que capítulos, las primeras 10 clases. La justicia divina, en cierto sentido, es un tema central en Romano, y no tan solo en Romano. Y se manifiesta, amigos y amigas, hermanos y hermanas, estudiantes de IBIC, en dos aspectos fundamentales: su justicia en el juicio y su justicia al pecador. Primero que todo, en la justicia en el juicio, Dios juzga a toda la humanidad con imparcialidad. Eso lo dice Romanos capítulo 2, de los versos 5 al 11, lo tengo anotado acá, diciendo que tanto judíos como gentiles están bajo pecado y serán juzgados según la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de las Escrituras.
pero también la justicia, la justificación. Y es lo que nosotros vamos a ir desarrollando ya en la próxima clase de los versículos 21 al 26, donde el apóstol Pablo, ahí en Romanos 3, 21 al 26, porque recuerden que estamos haciendo un resumen hasta el versículo 20 del capítulo 3, presenta la justificación por la fe en Cristo solamente como la manifestación suprema de la justicia de Dios. Amigos, hermanos, Dios no pasa por alto el pecado, de ninguna manera, sino que lo castiga en Cristo. Y conversaba, permítame un paréntesis, conversaba con un pastor que llegó a hacer clase al liceo y hablábamos del instituto. Y yo le decía que me sorprende al preparar estas clases, o las que vienen, porque ya las están preparadas ya, cómo el padre le entrega al hijo el juicio ahí en Apocalipsis capítulo 20. Es Cristo quien va a castigar en cierta manera la perversión, la depravación de este hombre que sencillamente no quiso, porque sencillamente no tiene la capacidad espiritual, porque nace, ¿cierto?, en condición de muerto espiritual. Por lo tanto, pero a la vez, en este juicio que Dios ya hizo sobre los creyentes, ha permitido que el pecador, que era usted y yo, seamos justificados por la sola gracia. Entonces llegábamos a la conclusión que la justicia divina no es simplemente una cualidad de Dios, sino el fundamento de la salvación. No puede haber salvación si no hay justicia, si no hay un juicio. Y ojo, hermanos, Dios hizo un juicio sobre usted y lo encontró absolutamente culpable. Y es Cristo, en estos versículos que hemos visto y los que vienen a continuación, que solo en Cristo se satisface la demanda de la justicia del Padre y se ofrece redención a los que creen, como dice Juan capítulo 3 de los versos 19 en adelante, y como dice Romanos capítulo 5 en el primer versículo. Por lo tanto, en Romanos, la verdadera piedad no consiste en rituales externos o en la posesión de la ley, como decían los judíos, sino en una vida transformada por Dios. ¿Y cuál era el problema de la falsa piedad que mencionaban estos religiosos judíos? Pablo los confronta ahí, aquí, del 17 al 29, los confronta a los judíos que confiaban en la ley, pero no la obedecían. ¿Les suena familiar? Esto es una advertencia contra el formalismo religioso sin fruto espiritual. Y de eso hay muchos en nuestras iglesias, donde transforman el ritual del culto público en algo piadoso, pero por dentro, la verdad que están con problemas serios frente al pecado. ¿Y qué es la verdadera piedad en el Evangelio, hermano Alejandro? Bueno, Romanos capítulo 12, lo vamos a ver más adelante, y guarda una relación con nuestra mentalidad, porque Pablo llama en el capítulo 12, nos llama a todos los creyentes, a todos, sin excepción, a ofrecer sus cuerpos, en tanto cuerpo y alma, como sacrificios vivos y a no conformarse a este siglo, a este mundo, a esta sociedad, a estas ideologías, sino a ser transformado por la renovación de su intelecto, de su noxi, en el griego ahí, por la renovación de su intelecto. La piedad, por lo tanto, es una respuesta a la misericordia de Dios, no un medio para ganar su favor. Ahora, sin lugar a duda,
que nosotros necesitamos tener un corazón transformado por la gracia de Dios. Sin lugar a dudas, y eso lo vimos desde el 1.1 hasta el 3.20. ¿Por qué? Porque la incapacidad del hombre, ahí en Romanos 10, capítulo 3, 10 al 12, muestra que nadie busca a Dios, lo vamos a ver en detalle. Nadie busca a Dios por sí mismo. Hay un negativo universal. Nadie es un negativo universal. Nadie. Nadie puede llegar a Dios sin una intervención divina. El corazón humano está inclinado al pecado desde que nace. Eso quedó claro desde el 2:1:16 hasta el 3:9 al 20. Por lo tanto, el hombre, sin lugar a duda, como está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, necesita el nuevo nacimiento en Cristo. Y Romanos 6:4 habla de una nueva vida en Cristo, donde usted como creyente ya no es esclavo del pecado, sino un siervo de la justicia, dice Romanos 6:4. ¿Y cuál es el papel del Espíritu Santo, hermano Alejandro? Bueno, vamos a ver más adelante, ahí en Romanos capítulo 8, los primeros versículos, donde Pablo destaca que la transformación genuina, contundente, viene, escuche bien, solo por la obra del Espíritu Santo, quien capacita al creyente para vivir en obediencia a Dios, porque sin la intervención divina en usted y en mí, no podemos vivir vidas santificadas, no podemos vivir vidas en obediencia. Todo, absolutamente todo está en Dios, hermanos. Y la verdadera conversión no es solo un cambio externo, sino una regeneración interna que afecta a cada aspecto de mi vida. Nuestras emociones, nuestras emociones estar enfocadas en Cristo, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos debieran estar enfocados en Cristo. Por lo tanto, estos tres temas, ya, la justicia divina, la verdadera piedad y la necesidad de un corazón transformado por la gracia de Dios, debieran a nosotros, hermanos amados, están estrechamente conectados en Romanos, están intrínsecamente conectados, claramente establecidos en Romanos. La justicia divina exige que el pecado sea castigado. La verdadera piedad es el fruto de una relación genuina con Dios y solo un corazón transformado por la gracia e intervención del Espíritu Santo puede vivir en conformidad con su voluntad. Por lo tanto, a través de este enfoque lingüístico, morfológico y teológico que le estamos dando a Romanos, vamos a desentrañar las enseñanzas, ¿ciertos?, que están relacionadas con el juicio de Dios hacia el moralista, hacia el religioso y en el fondo toda la humanidad, destacando, por lo tanto, amados hermanos, la relevancia de estos pasajes para nuestra vida cristiana hoy. No tan solo lo que vivía la iglesia en Roma, sino que hoy. Entonces Pablo concluye mostrando que todos están bajo el juicio de Dios y necesitan la justificación que Él ofrece. La justificación, recordemos lo que es cuando usted y yo fuimos declarados culpables y a través del sacrificio expiatorio, Cristo, ¿cierto?, derramó su sangre y fuimos limpiados y presentados al Padre en Cristo, porque nos identificamos con Cristo en su muerte, en su resurrección, nos identificamos con Él y por lo tanto somos declarados inocentes o justificados, dicho desde el punto de vista teológico. Bueno, al fin, ¿cuál es el objetivo entonces de hoy día, después de esta larga introducción, amados hermanos? Que al finalizar el estudio de Romanos 3, 9 al 20, partiendo del capítulo 2,
usted será capaz de comprender y aplicar los principios fundamentales del juicio de Dios según los capítulos 2 y 3 del libro de Romanos, diferenciando entre el moralismo, la religión externa y la verdadera justicia que proviene de la fe en Cristo. Por lo tanto, usted, como estudiante, también podrá analizar los textos bíblicos a través de un enfoque lingüístico, lógico y teológico, y relacionar las enseñanzas de Pablo con la vida cristiana contemporánea, es decir, la contextualización, reconociendo la necesidad de un corazón transformado por la gracia divina, en lugar de confiar en obras externas o rituales religiosos. Bien, analicemos, veamos este resumen de la clase 1 al 10, ¿cierto? Y vamos a intentar de hacer una exégesis de algunos pasajes de esta gran resumen que quiero hacer para que aquellos que no hemos olvidado, ¿cierto?, podamos volver a Romanos y hacernos algunas preguntas, ¿ok? Entonces, estudio exegético verso por verso, exégesis del libro de Romanos, clase 11, capítulos 2 y 3. Bien, veamos primero del 1 al 16. Yo destaqué, puse como título la causa de Dios contra el moralista. El juicio, en cierta manera, de Romanos 2:1 al 16. Y destaqué este versículo, y este versículo quiero explicar. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Veamos el análisis lingüístico y morfológico. Hermano, ¿qué es lo que es un análisis lingüístico y morfológico? Bueno, tiene relación con el griego. ¿Y cuál es el sentido que el griego o el apóstol Pablo en su idioma que escribió el texto le quiso dar al escribir estos versos? Que no necesariamente son acorde a lo que usted a veces lee en su Biblia en español de la Reina Valera, que es la que por lo general ocupamos todos nosotros. Bueno, elegí la palabra eres inexcusable, que está acá arriba, ¿ya? El término griego implica que no hay excusa posible, no hay excusa posible, no hay justificación ante el juicio de Dios. Ninguno, ni el moralista, ni el judío, ni el religioso va a tener una excusa frente a Dios en ese juicio de Apocalipsis capítulo 20. No hay justificación ante el juicio de Dios. Y este verbo denota una responsabilidad personal ante las acciones y pensamientos propios. He puesto como interpretación teológica a esta sección del 2:1 al 16 diciendo esto. Pablo sostiene que el moralista, aunque se percibe a sí mismo como justo por sus buenas obras, perdón, lo siente familiar cuando yo digo esto. ¿En cuántas iglesias, hermanos, hay moralistas que creen que por sus buenas obras Dios va a justificarlo, que creen que por sus buenas obras Dios tiene que tener un trato distinto con ellos? Pablo sostiene que el moralista, aunque se percibe a sí mismo como justo por sus buenas obras o por su superioridad moral, no es inocente ante los ojos de Dios. En lugar de obtener justificación, se condena a sí mismo al juzgar a los demás, pues al hacerlo revela su propia corrupción. El moralismo no puede reemplazar la verdadera justicia que proviene de la fe y del corazón recto ante Dios. Como para fundamentar un poquitito más, yo puedo decir que el moralista, que puede parecer justo ante los ojos de los hombres, enfrenta el mismo juicio divino que aquellos a quienes critica.
Y este pasaje o esta sección del 2:1 al versículo 16 este pasaje entonces no solo revela la justicia imparcial de Dios, sino que también subraya, hermanos, subrayémoslo en este análisis teológico, subraya la necesidad de un cambio interior genuino, uno que va más allá de las obras externas. Y en la lección que analizamos nosotros esto, Pablo explora o confronta al moralista, expone su hipocresía y nos lleva a comprender que ante Dios nadie, pero nadie está exento de responsabilidad sin una fe verdadera y un corazón transformado. El texto en estudio que para mí representa esta parte, ¿cierto? Quien quiera que seas tú. Bueno, me pasé, perdón. Ahí sí. Quien quiera que seas tú. Aquí hay un pronombre, aquí hay un pronombre relativo que implica que el mensaje de Pablo se aplica a todos, sin excepción alguna. Y Pablo sugiere que el moralista no está exento del juicio divino por sus propias faltas. Y luego dice, porque tú que juzgas, el verbo aquí juzgas está en tiempo presente y sugiere una acción continua y habitual. Por lo tanto, el moralista actúa como juez, pero en realidad está bajo juicio por sus propias transgresiones. Por eso que Pablo le dice que eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, le dice Pablo. ¿Y cuál es el análisis sintáctico que yo puedo extraer de aquí, de este verso? El uso de la frase en lo que juzgas a otro. Aquí, en lo que juzgas, tú que juzgas haces lo mismo, ¿ya? Introduce una estructura condicional. ¿Cuál es esta estructura condicional, hermano Alejandro? Que el juicio de una persona sobre otra, el juicio de una persona sobre otra, está vinculado directamente a su propia culpabilidad. Es decir, dicho en forma más sencilla, nadie es dueño de las conciencias del otro. Usted, hermano querido, no es dueño de las conciencias de nadie. Lo que podemos juzgar en determinados elementos de nuestra vida o en determinados momentos de nuestra vida, tiene que ver no tan solo con el pecado del otro, cuando es evidente, sino que tiene que ver con la disposición de toda la Biblia, de la orden que nos da a cada uno de nosotros de exponer la verdad, y aquellos que no exponen la verdad, el apóstol San Pablo nos dice que nosotros debemos denunciar a los falsos maestros. Y en las iglesias hay muchos falsos maestros que son moralistas. Por lo tanto, Pablo introduce una condición, una estructura condicional aquí, y dice que el juicio de una persona sobre otra está vinculado, unido directamente a su propia culpabilidad. Es decir, yo no soy dueño de la conciencia de la hermana Elizabeth, no soy dueño de la conciencia del pastor, eh, no sé quién está conectado, pero de todos nosotros, ¿ya? ¿Por qué me quedan 10 minutos? Wow, ¿qué pasó? Bien, sigamos entonces. Y acá, luego, en el punto 2, la causa de Dios contra el religioso judío. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Permítanme algo, hermano.
Amados pastores y siervos, algo pasó con Zoom, dice que me quedan 10 minutos. Cuando quede un minuto, yo me voy a desconectar y ustedes se vuelven a conectar. No sé qué pasó. Eso no sé, la verdad que no sé. Sigamos entonces, ¿ya? Cuando yo les diga, se desconectan y lo vuelven a conectar. Entonces, en esta segunda parte que nosotros vimos del capítulo 2, recuerden que estamos haciendo un resumen del capítulo 2, de los versos 17 al 29, escogí este texto que me llamó poderosamente la atención. Dice, si tú eres llamado judío, ¿ya? Porque aquí está Pablo, levanta una causa divina, por supuesto, contra el religioso, es decir, contra el judío. Si tú eres llamado judío y te apoyas en la ley, te jactas de Dios, pero tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Es lo que nos dice Pablo, básicamente, en este pasaje. Hagamos un análisis lingüístico y morfológico de algunas frases que me llamaron la atención. Llamado judío. En este caso, Pablo utiliza la expresión para subrayar que ser judío no es una cuestión de identidad superficial o ritual, sino que involucra una relación profunda con la ley y la promesa de Dios. Pero también me llamó la atención esta frase, te jactas de Dios. Bueno, este verbo, te jactas, refleja un sentido de orgullo vacío, de confiar en las riquezas espirituales externas, que era lo que hacían los judíos, sin una verdadera transformación del corazón. Pablo, por lo tanto, presenta una lista de acusaciones en estos versículos, del 17 al 29, y que se acumulan en un formato de sí entonces, si tú eres llamado judío y así sucesivamente. Ahora, la estructura enfatiza la contradicción interna del judío religioso. ¿Por qué? Porque él se jacta de ser guardián de la ley, pero no la practica. Por lo tanto, decíamos, creo que en la penúltima clase, había una hipocresía de parte de los judíos y que es el núcleo del reproche de Pablo a estos religiosos judíos. Por lo tanto, Pablo ya condena a los moralistas y ahora está hablando a los judíos religiosos. ¿Qué interpretación le podemos dar? O una interpretación teológica a lo que hemos visto. El judío, como representante de la ley, no tiene ventaja ante Dios, sino vive conforme a la ley que profesa. Y esto nos puede llamar a nosotros poderosamente la atención. La pura adhesión a la ley, hablando de los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, la pura adhesión a la ley externa, es decir, yo no miro, yo no codicio, yo guardo el día sábado. Por lo tanto, la pura adhesión a la ley externa y la identidad religiosa no salva. Hermano, Dios no mira las tradiciones y costumbres que son buenas, que pueden llevar a una vida piadosa, está bien. Porque lo que Dios siempre va a mirar, y me acuerdo de las palabras del pastor Guillermo el día de ayer, cuando él decía que a nuestros hermanos, perdón, aquí en Chile se acostumbra a dar 3 glorias a Dios. Si bien es cierto, eso es una expresión externa de nuestra vida piadosa, pero Pablo dice que los que nos apoyamos en ciertas prácticas religiosas externas, sino que son tradiciones y costumbres, porque esto sucede solamente en Chile, si no hay un corazón transformado por su gracia, esas tradiciones y costumbres están de más y caemos en el saco de los religiosos judíos. Porque la verdadera circuncisión, dice Pablo en esta sección,
¿se acuerdan? Es del corazón, como Pablo argumenta más adelante. Vamos a... Les quiero que nos desconectemos y nos volvamos a conectar, por favor. Bien, entonces nosotros estábamos analizando, estábamos viendo la interpretación teológica de esta segunda parte de la causa de Dios contra el religioso judío. Y decíamos que Dios no mira simplemente las tradiciones y costumbres, creo que decíamos eso, sino que lo que Dios mira, amados hermanos, es el corazón transformado por su gracia, porque la verdadera circuncisión, Pablo dice que es la del corazón. Y Pablo lo va a ir argumentando en la medida que vamos desarrollando estos capítulos. Luego Pablo, como la tercera parte de este argumento que Pablo presenta desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 20, dice que el argumento del religioso contra una religión del corazón, de los versos 1 al 8 del capítulo 3. Y yo elegí este versículo, el 3.3 de Romanos, se los leo, dice, ¿qué pues? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad, dice Pablo, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Que este calificativo de incrédulo, hagamos un análisis lingüístico, morfológico, este término, este sustantivo, perdón, este adjetivo calificativo subraya claramente la falta de fe, lo que no implica simplemente no creer en algo, sino una falta de confianza genuina y una negación activa, porque está en tiempo activo, de la verdad revelada de Dios. Es decir, este hombre religioso, que hay muchos en el ámbito no cristiano, tienen una fe fingida en cierta manera, pero su incredulidad no hace nula la fidelidad de Dios, porque Dios, dentro de sus atributos comunicables, Él es fiel, Él es fiel y va a seguir siendo fiel por la eternidad. Luego hay una frase que dice la fidelidad de Dios y quiero destacarla. La palabra fidelidad acá indica la constancia y la verdad de Dios. Dios es fiel, ¿cierto? Y aquí el apóstol San Pablo, en este versículo, que para mí representa el juicio que hace contra el religioso, contra una religión solo del corazón, Pablo responde a una posible objeción. ¿Se acuerdan de la diatriba que hablábamos nosotros en las clases pasadas? Estas preguntas y respuestas que Pablo se pone como locutor y también a la vez se pone como receptor del mensaje, y luego Pablo vuelve a responderse a sí mismo haciendo esta diatriba, estas preguntas y respuestas. Entonces Pablo responde a una posible objeción. Aunque los hombres sean infieles, esto no invalida la fidelidad de Dios. El versículo número 3, hermanos, que estamos analizando, establece, por lo tanto, un contraste entre la incredulidad humana, falta de fe, y la fidelidad de Dios. Y la estructura de la pregunta retórica que Pablo hace está diseñada para confirmar que la infidelidad humana del inconverso nunca va a afectar la veracidad de Dios, sino que resalta aún más su fidelidad. ¿Y cuál es la interpretación teológica? El argumento del judío es refutado por Pablo. La incredulidad humana no puede invalidar la justicia de Dios. El hombre puede fallar, pero Dios sigue siendo fiel en su propósito de salvación. Así, el verdadero juicio
no depende de las falencias humanas, sino de la gracia y justicia perfecta de Dios. Luego, en el cuarto punto, y aquí donde nosotros nos detuvimos en las últimas dos clases, el apóstol San Pablo levanta una causa ahora, un expediente, como dicen los abogados juristas, levanta un expediente y dice que la causa de Dios, y levanta un expediente contra todos los hombres. ¿Se acuerdan que Dios había levantado, perdón, el apóstol San Pablo levanta una causa, déjenme mostrarles, levanta una causa contra los moralistas y los encuentra culpables. Levanta una causa, abre un juicio contra los religiosos y lo encuentra culpable. Le abre una causa contra los judíos, ¿cierto? Y les dice que ellos no se pueden jactar porque tienen la ley. Y ahora Pablo dice, y todos ustedes están bajo condenación porque levanta una causa ya definitiva contra todos los hombres. Y eso es lo que vamos a analizar ahora, como ya entrando ya como en conclusión. Y elegí el versículo de mi preferencia de este capítulo número 3. Pablo dice, no hay justo, ni aún uno. Aquí lo que Pablo hace es un negativo universal. Universal. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Aquí hay un negativo universal. Porque viene Pablo, primero levanta una causa contra los moralistas, levanta una causa contra los religiosos, levanta una causa contra los judíos, y por si acaso Pablo dice, se me escapa alguno, voy a levantar una causa contra todos los hombres. Por eso que Pablo magistralmente dice en el versículo 10, no hay justo ni aún uno, un negativo universal. Hagamos un análisis lingüístico y morfológico de ese pasaje. No hay justo. La negación absoluta, universal que Pablo hace es tajante, es expresiva, es universal. Él dice que no existe ser humano en la tierra que pueda considerarse justo por sus propios méritos, apuntando al estado de corrupción universal de la humanidad. Luego Pablo, por lo tanto, utiliza una serie de afirmaciones negativas que no dejan lugar a la duda. Cada frase está, creo yo, destinada a demostrar la total incapacidad humana para alcanzar justicia por sí mismo o por sí misma, estableciendo entonces la necesidad de una salvación ajena, externa a los esfuerzos humanos. Pablo dice, no hay quien entienda. Esta frase subraya, hermanos y hermanas, la incapacidad humana para comprender la verdadera justicia de Dios sin la iluminación divina. Y Pablo repita esta idea en 1 Corintios 2:14 cuando dice, se los leo. Permítanme abrir mi Biblia. Y Pablo dice en 1 Corintios 2:14, que es un texto que tiene mucha relación con esto. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice Pablo, son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí Pablo presenta, aquí en 1 Corintios, una categoría y le denomina el hombre natural. Ojo, esto del hombre natural y el hombre espiritual lo vimos el año pasado. Yo solo estoy enfatizando que el hombre natural, y el hombre natural es el hombre sin Cristo, está representado aquí.
en este versículo. Dice Pablo que el hombre natural no es justo y que no hay ningún hombre natural que sea justo y no hay ningún hombre que entienda y no hay ningún hombre natural que busque a Dios, porque hay un negativo universal. No hay una excepción aquí. Y permítanme hacerle una pregunta. Si alguien tiene la respuesta, me dice. ¿Por qué Pablo insiste en que no hay justo ni aun uno, ahí en Romanos 3:10? No hay no hay ninguna excepción. ¿Alguien me puede responder? Ah, todos somos pecadores. El único justo que hay es Cristo Jesús, nadie más. Ok, Porque nacemos con esa naturaleza pecaminosa. ya. Eso que usted responde, que está muy bien, hermana Elizabeth. Nosotros ya no somos parte de este universo que Pablo presenta aquí. Entonces, cuando la pregunta va relacionada con los inconversos, ¿no hay ninguna excepción a esta regla universal? Entonces, ¿podemos concluir que hay una universalidad del pecado? En el ¿Todos hombre pecaron? natural, sí. Exactamente, del hombre natural. El hombre Mm. natural tiene la universalidad del pecado. Y Pablo cita, acordémonos, el Salmo 14, versículo 1 en adelante, me parece, disculpen, y también cita el Salmo 53. ¿Para qué? Para demostrar, primero, que esta idea de que hay un negativo universal y que por lo tanto hay una universalidad del pecado, viene esta idea del Antiguo Testamento, que no es nueva, que no se le ocurrió al apóstol San Pablo decirla, sino que toma las palabras del salmista y las desarrolla de una manera más gráfica. ¿Qué intenta Pablo hacer con esto? Demostrar que no hay ni un solo ser humano que por naturaleza busque a Dios o haga lo bueno de manera perfecta. Por lo tanto, la doctrina de la incapacidad total enseña que el pecado ha afectado, escuchen bien, el pecado ha afectado todas las facultades del hombre, su mente, su corazón, su voluntad y sus acciones. Repito, el pecado universal del hombre natural, y así estaba usted y yo, como dice Pablo ahí en Efesios capítulo 1, en Efesios, capítulo 2, versículo 3, dice que nosotros éramos así antes. El hombre natural tiene afectado en su grado máximo de decadencia en su mente, en su corazón, en su voluntad y en sus acciones. Por lo tanto, hay una imposibilidad de justificarse por obras. El hombre no puede justificarse delante de Dios por sus obras porque su mente, su corazón, su voluntad y sus acciones están contaminadas por el pecado. Si hubiera una sola persona justa aparte de Cristo, como dijo ahí nuestra hermana Elizabeth y nuestro hermano Daniel, entonces la salvación por gracia no sería necesaria para todos. Sin embargo, Pablo demuestra en Romanos 3, 19 al 20, perdón, del 9 al 20, que la ley no justifica a nadie. La ley lo que hace, según Gálatas, revela el pecado. Es como el ayos, es como la nodriza, es como la sirvienta que nos lleva de la mano a Cristo. Nadie puede reclamar justicia propia ante Dios. Cristo como la única excepción, por lo tanto, debemos declarar que Jesús es el único ser humano
escuchen bien, en su naturaleza humana, publiqué un video el día domingo, el día lunes, sobre las dos naturalezas de Cristo. Véanlo ahí en el canal de YouTube, ya, por favor, véanlo, que sentí en mi corazón hacer ese video, porque hay tanta confusión, y aparte que apareció por ahí una herejía de un apóstol chileno, que habla de la cuatridimensión de Dios. Dios mío, por favor. Y de una personaje, de una mujer, una pastora, Lidi, no sé cuánto, no sé cómo se llama, no me acuerdo muy bien, habla de la cuatridimensión de Dios. Entonces dije, wow, la única forma de... Parece. Claro, exactamente. La única forma de contrarrestar estas herejías es con la verdad. Y por eso hice este video, no dura más de 15 minutos, se lo sugiero, véanlo y compártalo, donde yo explico el desarrollo histórico de la doctrina de Cristo en cuanto a su divinidad y cómo aparecieron tantas herejías en el del siglo II al siglo IV, entre ellas el arrianismo, y cómo se fue desarrollando la doctrina ortodoxa de la divinidad, y en esta divinidad, hablando de la unión hipostática, en estas dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, en un solo personaje que es Cristo, ¿ya? Escúchenlo, está en nuestro canal de YouTube de nuestra iglesia. Continúo entonces a... Lisama. Dígame, hermana Marta. Sí, es que precisamente este domingo, cuando estaban dando la escuela bíblica, se habló de esa porción de Romanos 3:10. Entonces la persona pregunta, o sea, le pregunta a los oyentes si éramos justos. Entonces yo dije, me referí a Romanos 3:10, que decía que no hay justo ni uno. Entonces ella buscó otra porción como eliminando lo que yo estaba diciendo. Claro, no me puse a discutir con ella, que estábamos en la iglesia, y precisamente yo quisiera saber si hay otra porción bíblica que diga el por qué podemos ser justos, o por qué esta persona dice que sí somos justos. O sea, si usted ha nacido de nueva, eso, ya, si usted, el Espíritu Santo ha intervenido, ¿cierto?, en usted, como dice Efesios capítulo 2, permítame leérselo, hermana Marta. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros. Pablo le está hablando a la iglesia acá. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, tiempo pasado, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hablando de los hijos de Satanás, entre los cuales usted, hermana Marta, y yo vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ira, hijos de Satanás, lo mismo que los demás, pero el pero de Dios, hermana Marta, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese pasaje para mí es categórico en señalar que la única forma de justificarnos delante del Señor es arrepintiéndonos y llegando a Cristo en arrepentimiento fe, no haciendo una oración, la famosa oración del pecador, que más adelante vamos a hablar de esto. La oración del pecador no salva. Lo que salva, hermana Marta, es que yo conscientemente me arrepiento de haber ofendido a Cristo toda mi vida y ahora yo quiero vivir bajo el dominio de Cristo en mi vida.
y ahora deposito mi confianza, porque eso es fe, deposito mi confianza en Cristo, que producto de su sacrificio expiatorio, yo ahora soy declarado justo delante del Padre. Y yo Ay, ahora me declaro inocente, o Dios me declaró inocente, y yo debo vivir como inocente, procurando vivir apartado del pecado. Y ¿es posible? No es posible sin la intervención constante del Espíritu Santo en nosotros. Pablo dice ahí en Romanos capítulo 7, aunque yo quiera hacer lo bueno, hermana Marta, no puedo, dice Pablo. Lo malo que hago, aunque no quiero, lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ok? Ahí le él respondí. ¿Mm? sí, Lisama, pero usted dijo Efesios, ¿no qué? Efesios capítulo 2, verso 1 al 4. Ok. ¿Ya? Y Bien. ahora, del Romanos capítulo, 8:30 también. Sí, también nos habla de esta verdad, de esta cadena que no se puede romper. ¿Mm? ok, gracias, qué bueno. Ok. Bueno, en conclusión, gracias hermana Marta, en conclusión a estos 4 temas, fundamentalmente la causa de Dios contra los hombres, ¿ya? Pablo insiste en esta verdad para que ningún ser humano pueda argumentar justicia propia ante Dios. Todos están condenados bajo pecado y la única esperanza es la justicia imputada de Cristo. Vamos a hablar de eso la próxima clase, de la imputación de la justicia. ¿Y cómo se recibe esta justicia? Como decía, por fe, habiéndome arrepentido de haber ofendido a Dios toda mi vida. Bueno, como conclusión, podemos decir que la justicia de Dios es inquebrantable y su juicio es imparcial. Ninguna conducta moral ni la adherencia a rituales religiosos, ¿cierto?, externos en el culto público o en mi vida propia, pueden salvar al ser humano de su pecado. Todos los hombres están bajo juicio, porque Pablo es categórico ahí del 3, todo el capítulo 3, que no hay excusa alguna porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Por lo tanto, la salvación, amados hermanos, no proviene de nuestras obras, sino de la gracia de Dios que se revela en la justificación por la fe en Jesucristo, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Por lo tanto, hoy en día, muchos cristianos y personas religiosas pueden caer en la trampa del moralismo o en la confianza excesiva en rituales religiosos, como el religioso judío, creyendo que estas prácticas los hacen justos, es decir, declarados inocentes ante Dios. Sin embargo, escuchen bien, por favor, el mensaje de Romano es absolutamente claro, evidente, transformador, esperanzador, es un mensaje contundente que no es nuestra moralidad, ni nuestras oraciones, ni nuestros rituales internos los que nos salvan, sino que va a ser de principio a fin la gracia de Dios en un corazón transformado por su poder, porque yo no puedo transformar mi corazón. Es el Espíritu Santo que me redarguya, que me corrige, que me instruye, que me disciplina. Subí en este tiempo donde no teníamos clases, subí muchas cápsulas. Y en una de esas cápsulas hablé sobre la disciplina. Y la disciplina tiene 2 objetivos, hermanos, en los creyentes, en usted y en mí. Una, acercarnos a Dios, es decir, moldear alguna área de mi vida, moldear alguna área de mi vida para prepararme para una tarea mayor. Y el otro objetivo de la disciplina divina es sacar alguna área, algo de mi carácter que está enlodando el Evangelio.
¿Ok? Por lo tanto, estos pasajes que hemos visto del capítulo 2 al 3 nos desafían, hermanos, a examinar nuestra propia fe, a no confiar en nuestras obras para nuestra justificación y a abrazar la misericordia divina que solo se encuentra, adivinen quién, en Cristo. Filipenses 1:6 dice que es un pasaje preferido por mí. Estando persuadido de esto, ¿de qué? Que el que comenzó en usted y en mí la buena obra, la perfeccionará. ¿Y hasta cuándo la va a perfeccionar, hermano Alejandro? El mismo texto dice, hasta la venida de Cristo, es decir, hasta la parucía de Cristo. La inequívoca causa de Dios contra la humanidad, y aquí concluyo. El estudio de Romanos 2:1 al 3:20 nos ha permitido contemplar con profundidad la causa de Dios contra el moralista, contra el religioso, contra el judío y contra toda la humanidad. Y este recorrido exegético que realizamos el año pasado y que resumimos hoy día en esta clase, ha revelado la universalidad del pecado, la insuficiencia de toda justicia humana y la absoluta necesidad de la gracia divina. El hombre es frágil, hay un vacío del hombre que necesita, ¿cierto? Necesita de Dios. Y estas porciones que nosotros vimos del 2:1 al 3:20 nos dejan ante una verdad implacable. La humanidad está completamente caída y sin esperanza en sí misma. Ni la moralidad, ni la religión, ni la herencia espiritual pueden eximir al hombre del justo juicio de Dios. Esta conclusión al cual yo llego, hermanos, aunque severa, allana el camino para la gloriosa revelación de la justicia de Dios solo en Cristo, que Pablo presentará a partir de Romanos 3:21. Porque a partir de Romanos 3:21, de aquí para adelante, que vamos a ver la próxima clase, Pablo presenta la revelación gloriosa de la justicia de Dios en Cristo. Y el peso teológico profundo de estos capítulos debe conducirnos, hermanos, a la humildad y al asombro. Porque la pretensión humana de justicia propia es disuelta, es pisoteada, es aplastada bajo la luz de la santidad de Dios. Por lo tanto, el moralista debe reconocer su hipocresía y el religioso debe admitir su insuficiencia y toda la humanidad debe doblar sus rodillas ante el único que puede justificar al pecador, Jesucristo. Y en última instancia, hermanos, este diálogo de nuestra condición, este resumen que hemos hecho de nuestra condición, no es para desesperación, sino para que sus oraciones, su vida, su mañana, su media mañana, su tarde, su noche, los dirija al Evangelio, que es la única esperanza del hombre caído. Y espero que lo que vamos a ver de aquí para adelante nos lleve a tener un espíritu de gratitud y a una confianza exclusiva, renovada, en la suficiencia de la gracia divina, que finalmente es la única que puede rescatarnos, escuchen bien, de la justa condenación que todos merecemos. Amén. Amén. Y aquí, como de costumbre, aunque esto no se va a salvar, tengo dos preguntas, y es una pregunta de desarrollo, como decimos los profesores. No, vamos a ver mejor una pregunta de... La pregunta de desarrollo me la mandan por WhatsApp. El que sepa la respuesta me la manda, por favor. Y con esto termino con la
la respuesta de Romanos 2, 1, 3 al 20. ¿Cuál es la principal razón por la que el ser humano no puede justificarse por sus propias obras? Letra A, porque la mayoría de las personas cometen pecados graves, pero algunas logran vivir sin pecado. Letra B, porque la ley de Dios es demasiado exigente y Dios no espera que la humanidad la cumpla. Letra C, porque todos han pecado y la ley no justifica, sino que revela la culpabilidad del hombre ante Dios. Perdón, escribí Dios con minúscula. Porque solo los judíos están bajo la ley, letra D, y los gentiles pueden ser justificados sin ella. ¿Cuál creen La ustedes? C, La la C. C. Muy bien, muy bien. Sí. Se nota que son alumnos de Romanos. Muy bien. Se nota que son alumnos de IBIC. Muy bien, los felicito. Acá a todos los que respondieron y a los que no respondieron, yo creo que estaban pensando en la letra C. Romanos 3, 9 al 20 deja claro, ya lo vimos, que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Y Pablo cita diversas escrituras, acuérdense, Salmos 14, Salmos 53, para mostrar que no hay justo ni siquiera uno. La ley, por lo tanto, en lugar de ser un medio de justificación, que era lo que decían los judíos, actúa como un espejo que expone la pecaminosidad del hombre. ¿Ok? Y nos vemos. Hermano Alejandro, Ajá. lo que acaba de decir usted, eso es lo que también dice Pablo cuando dice que dio la ley y que la ley lo mató, pero dio otra ley en Jesucristo que lo revivió. Sí, por la ley de la conciencia puesta en el corazón. Bien, amados hermanos, nos quedan algunos minutitos. Yo voy a ver qué pasó con la cuenta de Zoom. Parece que me conecté a otra cuenta porque, bueno, no importa, ya es un tema administrativo acá interno de nosotros. ¿Algunas preguntitas, algún comentario que quieran hacer? Si no, ya vamos concluyendo. Interesante. Hermana Gladys, ¿cómo está usted? Está nuestro pastor Jorge Rocha. Voy a dejarlos con él para que pueda saludarlos y desear, ¿cierto?, las palabras que él quiera entregarnos. Pastor Jorge, por favor, lo dejo con nuestro director. Sí, muy buenas noches. Un gusto saludarle a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este día que Dios nos ha regalado para tomar algún tiempo y estar en la presencia del Señor a través de la Escritura. Estaba escuchando muy atentamente y me acordaba de algo que se escribió acerca de Lutero cuando estudió la carta a los romanos y trataba un poco de asimilar un poco todo lo que la clase hoy nos enseñaba. Y la busqué, la voy a leer textualmente, lo que se dice de Lutero cuando estudia Romano, y dice que él encontró la clave del Evangelio, esto es Cristo, así comprendió que la salvación no se fundamentaba en lo que hace el hombre, sino en la plena confianza en lo que Dios da al hombre, o el perdón gratuito a través de Cristo. La gracia. Qué hermosa reflexión que se centraba generalmente en lo que el hermano Alejandro nos compartía en esta clase. Solamente animarles a que continuemos en esta oportunidad de terminar este año, si Dios lo permite así, y si no, hermano Alejandro, el otro año terminaremos, pero la idea es poder avanzar. Nos interesa que Romanos sea... como algunos no sabemos, quizá algunos cánticos de memoria, que quizás llegue el momento en que también nos podamos aprender Romanos de memoria. Wow. Solamente desearles muchas bendiciones. Sí, muchas bendiciones, y que sea así como para Lutero, como uno de los próceres de la fe, uno de los principales reformadores, que también nosotros sea así, que sea que a través del libro de la carta a los romanos podamos encontrar el perdón gratuito a través de Cristo. No por nuestras obras, no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, solamente el don perfecto entregado de Cristo. Muchas bendiciones y esperamos seguir encontrándonos en esta hermosa instancia de estudio. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Bien, amados hermanos,
yo creo que ya es tiempo de que demos por concluido nuestra clase. Acordándome de Lutero, él decía que esta epístola es la parte principal del Nuevo Testamento y del Evangelio más puro, ¿cierto? Juan Calvino decía que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, hablando de Romanos 9:16. Jonathan Edwards, lo tengo aquí en pantalla, dice que el teólogo puritano estadounidense usó Romanos extensamente en sus sermones y escritos sobre la depravación total del hombre. Charles Odgett, que otro teólogo, Martin Lloyd-Jones, enseñó Romanos durante 14 años, predicó sobre Romanos durante 14 años, y nosotros llevamos recién un año.